Today we're doing a sermunion. Hoy vamos a hacer un sermón comunión o sermunión para los que nos gustan los nombres compuestos. Right? And if you've been around any amount of time, you know that's a shortened sermon, and at the end we'll take communion. Así que, si has estado aquí antes, sabes que vamos a tener primero el sermón y luego justo después vamos a tomar la comunión, el pan y el vino. Because afterwards, we're having an annual meeting for the church to review the finances for the church. Porque después vamos a tener una reunión que es básicamente una reunión anual que tenemos para revisar un poco los números y la transparencia con los números en la iglesia. It's a time for the church to be together, but also to share the finances. It's part of who we are and what we do, and please stay if you're interested. Sí, es un momento para, estar como iglesia, ver los números, ver en qué se ha invertido estas cosas. Pero bueno, si estás interesado, quédate, obviamente. That'll be run by our brother Javier. Sí, Javier lo va Correct. a presentar. Amen. Justo después de la reunión vamos a tener un break, un descanso, pero después va Javier a presentar eso. Also, for the next couple weeks, we're focusing on the cross. Y también durante las siguientes 2 semanas vamos a estar enfocándonos en toda esta idea de la cruz. I wanted us as a church to spend the time that we did on the Old Testament narrative. I wanted us as a church Vale. to spend Sí, that time. como sabéis, mi propósito era recorrer todo el Antiguo Testamento para ver todo ese contenido de la cruz y los héroes. But now with the Easter week, with Passover coming up, this is a great time to focus on that. Pero ahora con la venida de la Pascua, con la cruz y todo esto, pues es un buen momento para centrarnos en Jesús, en la cruz. So the hour of the cross is the focus for the next couple of weeks. Y bueno, el foco central o el tema central que vamos a tocar estas siguientes 2 semanas es la hora de la cruz, básicamente. Growing up, the cross meant a lot of different things, so it didn't mean a lot to me, actually. Sí, cuando yo era pequeño, la cruz significaba muchas cosas y a la vez no significaba nada. You know, it used to represent one Sunday a year when my family made me get dressed up and go to church. Por lo general, la cruz representaba ese domingo al año que mi familia me obligaba a vestirme todo elegante para ir a misa. It meant that tensions were high usually that day. También esto implicaba que las tensiones de las personas estaban como muy altas, la gente estaba tensa. You know, and we would talk about the cross of Jesus. Y obviamente hablábamos de la cruz de Cristo. And in my religion growing up, there was always a cross hanging up somewhere. Y en mi religión que seguía cuando era pequeño, siempre había una cruz en la pared. But it didn't really mean a lot to me at the time. Pero realmente esa cruz no tenía ningún significado en mi vida. But one of the hardest things in studying the cross is understanding that we are on this side of the history of the cross. Y una de las cosas muy difíciles a la hora de estudiar el tema de la cruz es que estamos, por así decirlo, en este punto de la historia, en este lado de la historia. We understand now a world after the death, burial, and resurrection of Jesus. ¿Qué quiere decir esto que estamos en este lado de la historia? Pues que estamos en el momento después de todo la crucifixión, la sepultura y resurrección de Jesús. Nos encontramos después de ese evento. The truth that the cross of Christ that it put into the world is now after the event, the historical event of the cross. Y claro, obviamente la verdad que tiene este evento de la cruz y todo lo que eso significó para nosotros es algo que pues nos encontramos después, tenemos que mirar hacia atrás. And so now we really understand things like forgiveness. Así que ahora entendemos cosas como el perdón, We understand things like redemption, como la redención, God's grace, la gracia de Dios. right? And we also have the cross as Christians. It fuels our hearts. Y obviamente como cristianos la cruz es algo que alimenta nuestros corazones, nos da combustible. Right? If you're lacking in your faith as a Christian, getting close to the cross helps. Sí, si estamos careciendo de algo como cristianos, acercarnos a la cruz siempre es la respuesta. The cross fuels our hearts. La cruz alimenta nuestros corazones, It fuels our service to God. también nuestro servicio hacia Dios, It fuels our motivation. también nuestra motivación And it should fuel our gratitude.
Y obviamente esto debería también alimentar nuestra gratitud o agradecimiento. Now, one of the things I wanted to point out, sorry for the interruption, are handing out notes if you want to take some notes on the sermon. Sí, perdonad por esta interrupción, pero como sabéis hemos estado ofreciendo esos papeles para que se pueda tomar notas. Está muy bien dividido, ha hecho gran trabajo Gerald con eso. Gerald put these Es together, para they're tomar wonderful. notas. And when you come in, you take some notes. You can take notes on the sermon, on the message, and look back on it over the week. Sí, puedes tomar notas y luego durante la semana meditar en aquellas escrituras que se han hablado. Para quien quiera, se va a pasar ahora. But those are for you. They're not being collected by us. No, eso es para vosotros, no hay examen. That's in 2 months. Eso es en 2 meses, el examen. So it's the cross that fuels our motivation. It fuels our service and our hearts. Así que la cruz como tema central es aquello que tiene la capacidad de alimentar nuestra motivación, gratitud y corazones en nuestras vidas. You know, the cross also, we see it being worn like jewelry all the time. Y también vemos que la cruz muchas veces se lleva como bisutería o joyería, así aquí colgando en el cuello. And often that represents somebody's expression of their Christianity. Y por lo general eso representa que alguien está expresando como símbolo, ¿verdad?, su cristianismo. But actually, in the first century, they did not have a cross as a representation of Jesus. Pero si lo vemos desde un punto de vista histórico, en el primer siglo no existía esto de llevar una cruz colgando como representación o expresión de que eras cristiano. Actually, what you see in the first century as a representative symbol was an anchor. De hecho, lo que utilizaban como representación de su cristianismo era un ancla, la forma de un ancla, del mar, un ancla. Right? The idea that Jesus is now anchored in heaven. De que Jesús está anclado en el cielo. But the cross became more and more a part of the symbol. Pero obviamente la cruz se convirtió en un símbolo del cristianismo. But I realize sometimes we can confuse the message of the cross. Pero algo que me he dado cuenta es que muy a menudo podemos confundir o retorcer el mensaje de la cruz, de lo que significó. We have Bible studies that we are doing, and we're reviewing the Bible studies now on Wednesday nights. Por ejemplo, ahora como iglesia, los miércoles estamos revisando, repasando los estudios bíblicos, tratando de volver a esas primeras convicciones. And one of the studies is on the cross, is about the cross. Y uno de los estudios bíblicos es sobre precisamente el tema de la cruz. And one time I was telling a friend that I was studying the Bible with, come on over and we will look at the cross. Y una vez le había dicho a un amigo, oye, vente, vamos a ver la cruz. I invited him over so that we could study the Bible. Y yo le había invitado obviamente para poder estudiar las escrituras, analizarlas. About halfway through the Bible study, he said he thought he was coming over to my house and we were just going to sit there and look at a cross. Y a mitad del estudio me dijo mi amigo que lo que él pensaba que iban a hacer era literalmente sentarse en medio del salón y mirar una cruz en la pared. No mirar escrituras sobre la cruz. So looking at the cross, I mean, we are going to look at the scriptures about the cross. Así que cuando aquí estamos diciendo esto de mirar a la cruz, nos estamos refiriendo a mirar escrituras bíblicas sobre la cruz. So to a Christian, though, the cross represents 3 things. Así que para los cristianos la cruz representa 3 cosas. Represents the wisdom of God, Representa la sabiduría de Dios, the power of God, el poder de Dios en and segundo lugar. the love of God. Y por último, la cruz representa el amor de Dios. Amen. Turn over to 1 Corinthians chapter 1. Sí, vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 1 del 22 al 24. ¿No? This is Sí. what you sent me. Sí, sí. All right. Okay. Okay. So, do I read? Yep. Vale. Leemos. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. So here Paul is writing to the church
in Corinth. Okay. Así que aquí Pablo está escribiendo a la iglesia que se encuentra en Corinto. And he tells them, look, the Jews want a sign, and the Gentiles, the Greeks, wanted wisdom. Sí, aquí dice que los judíos querían señales y los gentiles o griegos, que eran en aquella época los no judíos, buscan sabiduría. The Jews couldn't believe that Jesus Christ was the Messiah. Los judíos les costaba mucho trabajo creer que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. And at the same time, the Greek world, they were looking for the eloquent scholar. Sí, y luego por parte de los griegos o los gentiles lo que ellos buscaban era el erudito, elocuente, intelectual o filósofo de la época. They were looking for that philosopher that could orate and say nice, wise words. Exacto, el filósofo de la época que era muy bueno en oratoria y decía palabras bonitas. Right? And Paul says that to the Jews, the cross is a stumbling block. Y luego aquí Pablo dice que para los judíos la cruz o Jesús era una piedra de tropiezo. You know, if you think about what is a stumbling block. Y si tú piensas, bueno, ¿qué es eso de una piedra de tropiezo? You know, you're walking down the street and all of a sudden you just trip on something. Y obviamente es la idea muy visual de que estás caminando por la calle y ¡pum! Te tropiezas con algo. You're moving along and all of a sudden it just stops you and catches you and knocks you down. Es decir, es algo que cuando estás en progreso te entorpece, te paraliza. You see, for the Jews, it didn't make sense that the Messiah would die on a cross. Porque para los judíos esto de que un Mesías que nos iba a salvar iba a morir en una cruz les parecía algo ridículo. The Messiah that was coming was going to be a war hero. Porque la idea que los judíos tenían del Mesías prometido del Salvador era un héroe guerrero, básicamente, que les iba a liberar. And so they were saying there's no way that the Messiah can die on a cross. Entonces no podían creer como que de alguna manera el Mesías, ese héroe, iba a morir en una cruz. It was a stumbling block for them. Se les cayó el mito, ¿verdad? Se les cayó todo. To the Gentiles, to the world, it was foolishness. The cross is foolishness. Y para los gentiles o los griegos o el mundo, los no judíos, esto era una tontería, una necedad, esto de creer en la cruz. They don't see it. It just seems silly that we dedicate all of this time and effort and heart. Sí, no eran capaces de verlo y básicamente, de acuerdo a su visión, es que nosotros dediquemos tanto tiempo, recursos, es una tontería, estamos perdiendo el tiempo. But see, the world, inside the world, Jesus tells us, is hidden the kingdom of God. Pero lo que Jesús nos enseña es que dentro del mundo está escondido el reino de Dios. Buried underneath the darkness of this world is the good news of Christ. Debajo de esta oscuridad de este mundo están las buenas noticias de Jesús. And at the cross, where people think it's foolishness or it causes people to stumble, is the answer. Y en aquel lugar donde a la mayoría de personas le parece una piedra de tropiezo o le parece necio creer en la cruz, es precisamente en ese lugar donde está todo el poder. But it is hidden in a field. Pero está escondido en un terreno. So how do you find this treasure? Así que ¿cómo encuentras este tesoro? It says we call out to God, we cry aloud to Him, we pray to God to show us the way. Pues básicamente yendo a Dios, pidiéndole vehementemente que nos muestre dónde está. Right? We communicate with other Christians, we fellowship, we hear the insights from one another, from the Word. Nos comunicamos con otros cristianos, pasamos tiempo, escuchamos lo que cada uno tiene que decir para enriquecernos. And continuing to hear the Word of God. Y seguir continuamente escuchando la palabra de Dios. It's the Word of God that fuels our heart, helps to remind us of the cross. Y es esa misma palabra de Dios la que tiene esa capacidad de alimentar nuestros corazones, de alimentar nuestra vida. And we see that the Word of God is foolishness, but to those who He's called, to us, it's His wisdom, it's His love, and it's His power. Pero luego el pasaje dice que la cruz es sabiduría, es poder para aquellos que Dios ha llamado. Es decir, para aquellos que sí respondemos a su mensaje, o sea, ahí en esa cruz sí tiene ese poder y sí tiene esa sabiduría para cambiarnos. Amen. Secondly, the cross represents the power of God. En segundo lugar, la cruz representa el poder de Dios. 1 Corinthians 15.
Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, versículo del 3 al 8. ¿Vale? La cruz representa el poder de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 8. Y dice así Pablo: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive aún, pero algunos ya duermen. Después apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Amen. So here it says, the cross represents the power of God. De aquí vemos que la cruz representa el poder de Dios. Is that Christ, he died for our sins, that he was buried, and that he raised from the dead. Sí, aquí vemos que eso, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y luego resucitó. And then he went around and he appeared to more than 500 people. Y luego vemos que se apareció a más de 500 personas. It's so important to understand that the religion that we follow, the religion that we worship, is based on eyewitness testimony. Y con esto vemos que la religión que nosotros seguimos está basada en testigos oculares, personas que vieron a Jesús después de que resucitara. But the cross represents the power of God. Pero como vemos, la cruz representa el poder de Dios. In Philippians chapter 3, Paul says, I want to know the power of the resurrection. Y Pablo en Filipenses capítulo 3 dice algo muy fuerte, que dice: yo quiero conocer el poder de la resurrección. To know the power of the resurrection is to know God. Porque conocer el poder de la resurrección significa conocer a Dios. And what is in the power is the power for us in our lives. Y básicamente ese poder es ¿qué significa esta idea del poder? Pues es poder también en nuestras vidas. God's power is power to change. Y esto de poder es un poder hacia el cambio, de que podemos ser cambiados. It can change our circumstances, our situations. Puede cambiar nuestras circunstancias, situaciones, problemas. It's the power that we can change who we are. Y es básicamente el poder de cambiar quiénes somos nosotros. The empty tomb represents the power of God. La tumba vacía representa el poder de Dios. And this is where we spend, if there's anywhere to spend time in the Bible, when you're working on your faith, Sí. it's at the cross. Y si nosotros estamos tratando de profundizar en la Biblia para ayudar nuestra fe, uno de los lugares más centrales que podemos pasar tiempos es en la cruz, en el tema de la cruz de Cristo. Right? Because if the grave is empty, God has the power to do anything in your life. Porque si lo que realmente ocurrió fue que la tumba estaba vacía, después de que Cristo murió, quiere decir que Dios tiene poder para hacer lo que sea en tu vida. And so you wonder, how does the cross change somebody else's life in our lives? Así que la pregunta es cómo la cruz tiene capacidad de cambiar la vida de las personas. See, when we love somebody, we are showing them the cross. Pues algo que ocurre es que cuando nosotros, por ejemplo, mostramos amor a otra persona, nosotros estamos básicamente representando esa cruz para ellos. Right? Because we are loving somebody else. We are initiating with someone else. Porque estamos iniciando ese movimiento del amor hacia otra persona, hacia el prójimo. But, I always think of it this way, and I look at it like this in marriage. Y muchas veces lo veo del siguiente modo, y sobre todo en el tema del matrimonio, Or in a relationship. o en una relación en general. How does somebody see Jesus in your life? ¿Cómo alguien puede ver a Jesús en tu vida? If two are arguing with each other, imagine the crosses behind them. Por ejemplo, si dos personas están discutiendo, tienen una discusión, imagínate que la cruz está detrás de ellos. See, and when we humble ourselves, it allows the other person to see the cross. Y es como que cuando nos humillamos a nosotros mismos y nos rebajamos,
la otra persona es capaz de ver la cruz detrás de nosotros. No estamos entorpeciendo eso, no estamos siendo un obstáculo. Amen. It's somebody taking the initiative of humility, the initiative of love, to be able to show the cross. Cuando alguien toma esa iniciativa de decidir ser humilde, a pesar de las circunstancias, de amar a otra persona, la otra persona puede ver la cruz, tiene esa oportunidad de ver la cruz. But number 3, the cross represents the love of God. Y por último, la cruz representa el amor de Dios. See? Sí. John 3 o which one? You have today, these John 3. scriptures. Yeah. John 3. Vale, en Juan capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice lo siguiente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amen. This is a popular scripture, Obviamente esta es una escritura bastante popular, but it represents the relationship that God has with us. pero explica muy bien la relación que Dios tiene hacia nosotros. That it's God's initiation with the world. Que es Dios el que inicia su amor hacia el mundo. And if you remember the timeline of the Old Testament that we looked at every week, Y si recordáis esa línea cronológica que estuvimos viendo cuando estábamos haciendo los mensajes del Antiguo Testamento, when you go back to the very beginning, mankind had a problem with sin. si te remontas al inicio de todo, te das cuenta que la humanidad tenía un problema con el pecado. Amen. And we'll start to get ready for our communion. Y vamos a ir preparándonos para la comunión. But you go back to the beginning, and man, we've had a problem with sin, and we needed an answer. Y muchas veces desde la humanidad, desde que inició la humanidad, hemos tenido este problema con el pecado y necesitábamos una respuesta. And so you remember the story of Abraham and his son Isaac going up the mountain. Si recuerdas la historia de Abraham e Isaac, su hijo, yendo hacia arriba del monte, And God considered Abraham righteous because he was willing to give his son. y Dios consideró a Abraham un hombre justo porque estaba dispuesto incluso a entregar su propio hijo. And we begin to see the love of God in the Bible. Y empezamos a ver ese amor de Dios en la Biblia. Because we know he's getting ready, he's going to send his son into the world to die. Porque Dios mismo va a mandar a su propio hijo a morir por los pecados del mundo. Amen. And that his initiating with us was him sending the world, his sending Jesus into the world for us. Sí, y la mayor expresión de que Dios ha iniciado su amor hacia nosotros es a través de el enviar su hijo a morir por nosotros. And 1 Corinthians 1, 27-30. Sí, en 1 Corintios 1, del 27 al 30, dice lo siguiente. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte o presuma delante de Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. Amen. You know, you could walk into the top universities in the world right now, and they aren't going to teach you the plan of salvation. Tú puedes ir a las universidades más prestigiosas del mundo y no te van a enseñar el plan de salvación. Top scholars in the world all sit around, and yet they're not teaching this in universities. Grandes eruditos, grandes intelectuales se sientan, discuten todo esto, pero no enseñan esto en la universidad. Why? ¿Por qué? It's because the gospel message is hidden in this world. Porque el mensaje está escondido en este mundo muchas And veces. who has God chosen to represent his message to the world? Porque si vemos el pasaje, la pregunta es ¿quién ha escogido Dios que sean sus representantes? It says he's chosen the foolish things of this Si world. vemos la escritura, dice que ha escogido lo necio del mundo, He said he's chosen the weak things of this world. que ha escogido lo débil del mundo, The things that are lowly and despised. las cosas que son viles y despreciadas, The things that are not. las cosas que no son. He's describing us. Nos está describiendo a nosotros, cumplidos por aquí, That he chose us
Así que, y luego Él nos escogió. And it's Christ, it says, who has become for us the wisdom of God. Y aquí habla de que Cristo se ha convertido para nosotros la sabiduría de Dios. Does that make sense? ¿Se entiende esto? We see the wisdom of God in Christ. Es decir, nosotros somos capaces de ver la sabiduría que tiene Dios encarnada o en Cristo, expresada en su Hijo. I tell you, the smartest people in the world scoff at it. Y muchas de las personas más inteligentes de este mundo se burlan de esta idea. And yet God has chosen us to know his will. Pero ese es el método que Dios ha elegido para mostrarnos sus caminos, su sabiduría. Amen. And remember, the cross fuels our heart for gratitude. Y recordar, la cruz da este aliento, este ánimo en nuestros corazones hacia el agradecimiento. And so I would encourage and I would ask that right now as we take our communion together, Y sí, te quiero animar ahora que vamos a tomar la comunión juntos, that we're grateful for what God has done. que podamos mostrar gratitud por aquello que Dios ha hecho. That he committed himself in love to us to redeem us back. Que Dios mismo se comprometió en amor a expresar su amor y redimirnos, limpiarnos. Amen. Let's pray. Oremos. Father in heaven, thank you so much for bringing us all together this morning. Padre Dios, gracias por traernos a todos juntos aquí en este lugar esta mañana. God, as we spend the next couple weeks looking at the cross, help it to change our hearts. En este tiempo que vamos a analizar la cruz estas 2 semanas que viene, te pido que tú puedas transformar nuestros corazones. You have chosen us, Lord, to reveal your will to the world. Tú nos has escogido para que revelemos tu gloria y tu sabiduría al mundo. We are so grateful, God, to be a vessel for you. Estamos muy agradecidos de poder ser ese vehículo, ese medio a través del cual tú expresas eso. Right now, Lord, we break the bread that represents your son Jesus, and we drink the juice that represents his blood. Y ahora nos preparamos, Padre, para tomar el pan que representa su carne y el vino que representa su sangre. Amen. And Father, we're not worthy, and we ask that you continue always to forgive us of our many sins. Padre, sabemos que no nos merecemos esto y te pedimos que puedas perdonar todos nuestros pecados. Amen. In Jesus' name. En nombre de Jesús, amén. Amen.